Bueno, aquí estamos. Bienvenidos. Perdón por la espera, perdón por el cambio de horario. Bueno, todo así, todo muy caótico. La internet muy mal hoy y lamentablemente, bueno, estas cosas pasan. Damos la bienvenida a toda la gente de la Armada, Doctor Who, Perú. Gracias. Gracias por el recibimiento a la gente de Mexicali también y de Doctor Who México y Bogotá también. Por esta zona horaria nos viene bien, ¿no? El otro link estaba roto, así que bueno, habíamos prometido una watch party. Si hay quórum, la hacemos. ¿Qué pasa con la watch party? Que si no somos muchos, nos van a sancionar el canal, como ustedes bien saben, así que no podemos hacer mucho. Así que bueno, tiene que haber un mínimo de gente. Comencemos con lo que tenemos esta semana. La semana pasada fue puro descargo, ¿no? Fue puro así como terapia, fue muy intenso todo. Me acuerdo de que estábamos todos así muy conmovidos, pero bueno, ya pasó una semana más y vamos a compartir las últimas noticias de lo que tenemos por acá. Primero, bueno, hay una señal de BBC que se llama CBeebies, que es para babies, ¿sí? Y dice, The TARDIS is set to land on the CBeebies. Vamos a compartir esta noticia de la BBC con ustedes. Y si podemos, vamos a traducir así, el público latinoamericano puede compartir con nosotros a Spanish. Bueno, decíamos recién que CBeebies, ¿no? Es una señal de BBC que es para babies, CBeebies, como el nombre lo indica. Y dice lo siguiente, a ver. Acá estamos. Bueno, dice, la tarde llegará a CBeebies y las BBC está buscando una productora para crear y producir la serie que se emitirá independientemente del programa principal. No sé de qué programa principal se refieren, ya me estoy enojando. Y esto dice, todos son bienvenidos a CBeebies, incluido el doctor, donde dice, esta franquicia tan querida entretiene millones de personas en todo el mundo, por lo que es lógico que nuestro público más joven experimente la magia del doctor en un formato completamente nuevo. Esta es una oportunidad sumamente emocionante y estamos deseando dar la bienvenida a empresas que se presenten en este nuevo proyecto mientras continuamos nuestro compromiso e inversión en la industria de la animación del Reino Unido. Bueno, y ahí firma una cabeza de CBeebies. El Universe es algo que ya está, ¿no? Chicos, el Universe está abierto. Hay una nueva serie, la de Unit, que estábamos hablando ayer, de Sea Devils y todo eso. Dice, está buscando una compañía que quiera, dice, producir y crear una serie que se emitirá independientemente del programa principal y que verá al doctor viajando a través del tiempo y espacio para la audiencia preescolar. Bueno, e invitan a el sitio BBC Commissioning para obtener más información. Están buscando ampliar la franquicia por lo que estamos viendo. Veamos. Entertainment Now confirma la noticia de que a Doctor Who Animated Series is coming y bueno, justamente después del press release que sacó BBC hace 2 días diciendo que la TARDIS está lista para aterrizar en CBeebies, está en camino una serie animada para los más chiquitos en la otra señal de BBC. Bueno, les digo, chicos, tenemos el BBC iPlayer. Podríamos ver el Festival del Stonbury, podríamos ver el Doctor Who clásico, podríamos ver el Doctor Who Unleashed, porque hoy estamos hablando de Billie Piper, ¿no? Y qué mejor que celebrar con todos ustedes los 20 años de Doctor Who en Cardiff, en Gales. Bueno, BBC dice lo siguiente, Doctor Who Finale, vamos a ver acá. A ver si puedo poner a full screen. Ahí. Acá. No. Acá.
No, ahí. Ahí. ¿Por qué no? A ver, el background. Algo falta acá, ¿no? Overlay. Overlay no. Ahí. Bueno. Veamos. Dice, Ncuti Gatwa regenerates into Billy Piper as he leaves Doctor Who. No es noticia para nadie. Y dice lo siguiente, el portal oficial de BBC News. Advertencia, este artículo contiene spoilers, por Dios. Por Dios. Basta, chicos. Basta con esto. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué? Ncuti Gatwa se regeneró en Billy Piper, dice la primera línea. En el final de la serie de Doctor Who, el sábado por la noche, dejó el papel después de interpretar al icónico personaje durante 2 temporadas. Piper, quien anteriormente interpretó a la acompañante del Dr. Rose Tyler, dijo que la oportunidad de volver a subirme a esa TARDIS una vez más era algo que simplemente no podía rechazar. Bien, en un comunicado de prensa, por fin, la BBC afirmó, aún queda por ver cómo y por qué regresará Billy Piper. Bien. No se sabe. Qué lindo vivir en la incertidumbre. Los créditos al final del programa decían Ncuti Gatwa como el doctor, Jodie Whittaker como el doctor. ¿Recuerdan el sábado pasado? Introducing Billy Piper. Ay, Dios. No, esto es genial. En una declaración, Piper dijo que estaba encantada de regresar al programa, pero que los fanáticos tendrían que esperar y ver qué hacía su personaje a continuación. Esto viene a colación de lo que hablábamos la semana pasada. Hoy estoy más tranquilo, así que no voy a volverme loco. Pero dice, bueno, en un comunicado de prensa, la BBC afirmó que aún queda por ver cómo y por qué regresará Billy Piper en esta franquicia. Bien, ¿cómo y por qué? Los créditos del final del programa decían Ncuti Gatwa como el doctor, Jodie Whittaker como el doctor y Introducing Billy Piper. Dios mío. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen sufrir así? Eso decía, exactamente. No sabe ni ella. Normalmente el nuevo doctor ha sido presentado en el programa a través de la regeneración, pero la declaración de Piper no deja claro si será o no el 16º doctor, lo cual tenemos 90% de probabilidades que no lo sea, porque al decir desde Since Forever, ¿no? And introducing, ¿no? Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, bla, 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 ¿no? Bueno, la de Sylvester McCoy no fue así, pero bueno, Dios mío. Qué desafortunado. Si se confirma que es la nueva doctora, Piper será la tercera mujer en interpretar el papel después de Whittaker y Joe Martin como la doctora fugitiva. Piper añadió, no es ningún secreto cuánto me encanta esta serie y siempre he dicho que me encantaría volver al Whoniverse, ya que tengo algunos de mis mejores recuerdos allí. Así que tener la oportunidad de volver a subirme a esa TARDIS fue algo que simplemente no pude rechazar. Pero quién, cómo y por qué y cuánto tendrán que esperar y verlo. Eso no lo sabe ni ella. Desde ya lo estamos diciendo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Momentos después de la emisión final de la serie, Piper compartió unas fotos en Instagram, incluyendo 2 selfies de ella sosteniendo una rosa blanca y 2 interpretando a Rose. El texto debajo de la foto decía, una rosa es una rosa. A rose is a rose is a rose. El showrunner, guionista principal de Doctor Who, Russell T. Davies, dijo, Billy una vez cambió toda la televisión allá por el año 2005 y ahora lo ha vuelto a hacer. Habló Russell T. Davies. Albricias. Bien, es un honor y un placer darle la bienvenida de nuevo a la TARDIS, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y quién? Es en una historia que aún, es una historia que aún se está por contar, afirma Russell T. Davies. ¿Hay algo que nos deje más tranquilo acá? No, absolutamente que no. Después de 62 años, las aventuras del Doctor apenas comienzan.
Piper apareció por primera vez en el programa en el 2005 cuando regresó a la televisión por primera vez desde la década del 90, apareciendo junto a Chris Eccleston y luego con David Tennant. Recordemos que Piper era una cantante pop, era Billie, tuvo muchas canciones, singles en los charts del Reino Unido, estuvo en Top of the Pops y en una teenage singer dentro de ese mercado, conocida como Billie, y fue su primer trabajo como actriz en la tele, después de haber sido, ¿no? Billie, simplemente la cantante. Y ahí la vemos en la era, el tenure de David Tennant. Ok. Piper, ex estrella pop, luego se dedicó a la actuación y ha disfrutado de una gran carrera en teatro y en televisión. Después de interpretar a Rose Tyler en 2005-2006, ganó elogios y después hizo el papel de una trabajadora sexual, Belle de Jour, en Secret Diary of a Call Girl, y el personaje principal de I Hate Susie, de Sky Atlantic. Ganó los premios Olivier por su actuación en la obra Sherma, en teatro, y fue nominada a un premio BAFTA por interpretar al productor Sam McAllister en Scoop, un drama sobre la desastrosa entrevista del príncipe Andrés en Newside del año 2019. Tras la renuncia de Peter Capaldi como el 12º Doctor, Piper había declarado a la BBC que si bien creía que una mujer debería asumir el papel, dudaba que ella debía hacerlo. Capaldi fue reemplazado por Whittaker. God Was interpretó al Doctor durante 18 meses. 18 meses apareciendo en 2 temporadas es el periodo más corto que un actor ha interpretado al personaje desde que Chris Eccleston dejó la serie tras una temporada en 2005. Dijo Gatwa: sabes que cuando te eligen en algún momento tendrás que devolver este destornillador sónico y todo llega a su fin, pero nada te prepara para eso. Añadió: no hay palabras para describir lo que se siente ser elegido para interpretar al Doctor, ni para explicar lo que se siente ser aceptado en este icónico papel que existe de hace 60 años y es tan querido por la gente de todo el mundo. Esta declaración de prensa, gente, es lo que esperamos escuchar, es un cassette, es un automático esto, ¿no? Porque, bueno, vayamos a compartir un poquito de material. Hay una reciente charla que habían compartido Chris Eccleston con, iba a decir Rose Tyler, con Billie Piper en una convención, y no sé si tiene buen sonido, a ver si lo puedo encontrar acá. Y lo comparto, a ver. Bien, veámoslo, a ver. Bueno, no es muy fan, ¿no? De los Whovians y de nadie, ¿no? Ya no es ningún secreto. Chris Eccleston lo hace ¿no? Por el dinero, obviamente. Ha estado trabajando durante la pandemia, sabemos todo, con Big Finish, haciendo un par de historias del Doctor, y bueno, ha tratado muy bien a un par de fans y ha dicho que tenía que darle de comer a sus hijos, lo cual es totalmente entendible. Y acá quiero buscar una parte para compartir con ustedes donde me sentí un poquito, digamos, incómodo. No hablo de salud mental y demás. Digo, a ver, primero que nada habla de un respeto que siente él de una forma totalmente sincera por Billie Piper, siendo Chris Eccleston un actor, un character actor, ¿no? Un señor que ha hecho, bueno, desde Macbeth hasta, bueno, series como Second Coming y demás, y siendo bueno, de carrera, el respeto que siente por Billie Piper lo afirma en esta parte. Bueno, veamos. Creo que no está compartiendo nada, ¿no? A ver, para. El audio quiero ver yo. A ver, me parece que. Ahora. Share.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, escuchemos. You know, so that was just good fortune, really. Yeah. You we were both lucky in that way. returned to your characters in audiobook form. And what was it like for you, Christopher, to hear the love of the fans? And I'm guessing today as well, the amount of people asking you, would you ever return on the television as the Doctor? You know, that must have happened countless times for you over the number of years since the show. What was it like hearing the love of the fans for the audiobook? Well, I'd been fortunate because I'd been working for so long before I did Doctor Who with our friends in the North and Cracker and Elizabeth and stuff. So I already had a pretty strong relationship with the public. So I was used to that, and I was used to making them aware that it's a load of smoke and mirrors, really. But it's lovely. I mean, I remember being in the Trafford Centre about a mile away when the series was going out, and a woman came up to me and said, "Will you say hello to my son?" So I said hello to her son, and he burst into tears because he was about 25. That's a joke. He was about 8, and he couldn't make sense that the Doctor was in the Trafford Centre because he was at the age of innocence where he could make the division. So all that gives you a sense of responsibility, I think. Yeah. And it's nice to feel the love. It is. Yeah, I like it. To be honest, I can't. And there is no other job for me, anyway, that would continue to have this life force beyond filming. It just goes on and on and on. It feels like it feels like Arrested Development in some ways. Yeah. Because it feels like you're stuck in this. I mean, for me, a 19-year-old's head, which is, has its plus side. But it's a beautiful thing. We're very fortunate in that way. And actually, I have to say, since I've had kids myself, I understand this stuff more. I understand what it feels like to be a fan. I see them being huge fans of things, and it brings me in more to understanding like extreme fandom. And it really helps me connect to everyone. And you were, such a huge part. You were the bridge between the first and the second series. What was it like, going from working with Christopher Eccleston to David Tennant? Because you were someone that the fans had already connected with and associated with the show at that point. And I'm guessing that your confidence had built massively working with someone like Christopher anyway at that point. I mean, I don't know if you remember this, but when you said you were going, I wanted to go. Acá voy. Acá la pose se pone muy incómoda, debo decirlo, porque primero que nada, y respetamos todos, ¿no? Que le importa un bledo el universo de Doctor Who o nada. En su momento, cuando lo afirmaba, él había trabajado con Rusty Davies en Second Coming, ahí en Channel 4, y había tenido cierta relación, pero le importa un bledo y la actitud lo dice. Y acá Billy confiesa que quería irse ella también al quedar como medio también sola y ante el desafío de haber trabajado con él. Él cambia mucho su actitud con respecto de ella como actriz respecto de hace unos años atrás. Obviamente creció mucho como actriz ella también, pero bueno, esto nos lleva a una situación en la cual ella adelanta, como decíamos recién en lo que estábamos leyendo, que sería un placer volver a interpretarlo y obviamente contra toda la negativa de Chris Eccleston en este momento. Yo quería pasar a una parte. A ver. Bueno. Preguntan. A ver. Hay una pregunta que es la que le hacen a Chris Eccleston, es la siguiente: ¿volverías a Doctor Who? Y él responde de forma categórica. And that was my mother. Guys, wouldn't you love who's to over there see... with the beard. Mom, you need to shave. You'd all love to see Christopher come back as the Doctor, right? See? Now, what would have to happen for that to become a reality? Sack Russell T Davies, sack Jane Tranter,
sack Phil Collinson, sack Julie Gardner, and I'll come back. Okay. So can you arrange that? Did you find it? Ok, paremos acá. Bueno, evidentemente acá esto es la cara de Billie Piper, la incomodidad, pobre mujer. Sí, es un señor que no tiene problemas, no tiene prurito para expresarse, obviamente Chris Eccleston, pero evidentemente acá está sacando a relucir que no estaban bien las cosas, ya sabemos, por las razones que fueren, pero ahora que estamos en un momento tan crítico donde no tenemos futuro, donde no sabemos ni siquiera, la amamos a Billie Piper, pero de acuerdo al comunicado de prensa, ni ella sabía lo que iban a hacer en el futuro porque no hay nada confirmado para empezar a producir. Y lo que dice de forma categórica no puede nada más que hacerme identificar con lo que acaba de decir. Hace unos meses, ¿qué digo unos meses? Hace 2 semanas hubiese odiado eso, ya que Russell T. Davies fue quien trajo de vuelta a Doctor Who a la escena. Pero bueno, ¿por qué dice esto? A ver. Hard to be like associated with the character given. Not at all. I love being associated with the character. Okay. Just don't like being associated with those people and the politics that went on in the first series. The first series was a mess, and it wasn't to do with me or Billy. It was to do with the people who were supposed to make it, and it was a mess. And the first series of any show, Billy did Confessions of a... Cool girl. You know, first series, nobody wants to know. The BBC were like, we're going to keep a big distance from this. And then as soon as it was a success, they were all up close going, I was responsible for that. But they were all like at a distance, like this is a folly. Eccleston's folly, Piper's folly, Russell T. Davies's folly. And then when it worked, suddenly, oh yeah, I worked on that. They wouldn't come anywhere near us. And then they jump on the bandwagon. Those kind of politics, I'm not very good at handling. I can't swallow that shit. Bueno, no sé si entendieron el mensaje así, un poquito, no, muy metafórico Chris Eccleston acá. Bueno, tengo que aclarar, ¿no? Que bueno, lo que dijo en este sentido Chris Eccleston fue que en esos momentos la BBC, voy a traducir porque la inteligencia artificial de ahí está muy mal, que no había una apuesta segura de parte de BBC. BBC Gales estaba recién abierta en ese contexto y era una apuesta que se estaba haciendo y la cosa era you better be good. Más vale que les vaya bien, si no la BBC y toda la parte del departamento de drama les iban a echar la culpa iba a ser la culpa de Billie Piper, de Chris Eccleston, de Russell T. Davies, y los dejaron en caída libre en el momento que los ratings no respondían al principio. Después la serie se disparó y eso fue lo que según dice la razón que esgrime Chris Eccleston, la razón por la cual o una de las razones por la cual no se sentía a gusto, ya que no estaba apoyado y que lo dejaron solos y que no había una especie de defensa corporativa contra esta nueva era o lo suficientemente buena durante toda esa temporada. Hoy a la distancia la vemos, es perfecta de principio a fin la temporada 1, pero no parecía que del departamento de drama no había una apuesta como para decir, bueno, sí, creemos en ustedes y estamos como we got your back, ¿no? Estamos atrás de ustedes y los apoyamos. Eso es lo que yo inferí. Bien, veamos. Quiero rescatar algo, y es muy fuerte esto, pero bueno, así es como habla el amigo Chris Eccleston. Seguimos compartiendo un poquito más, ¿sí? Billy, would you ever return to the show if? Well, I've returned a bunch of times. Yeah. Returned. I couldn't stop returning for a while. It's been a while though. It has been a while. Too long. Too long. Yeah, I think I would. I think I'd go back. Okay. I think also now, again, because my kids are a bit older, I'd quite like to share all of that
with them as well. Amazing. All right, well, we're going to open it up to the fans now. I know you guys have got a bunch of questions, so we've got the microphone there in the middle. I really appreciate your time, guys. Oh, that's good. You don't have to pass it around. That's What formed them? To go back to the Salford of my... Because I've read so much about, oh God, I get on. Chris, I love you in Heroes as well. Yay. My question is, if you could go anywhere in space and time or meet anyone who's ever lived, who or where would you want to go? Oh God, I get asked this, and it's tricky. I actually think I'd like to, and this sounds a bit small, but I'd like to go back in time and see my mum and dad together when they were younger, and see them with me when they were younger. Maybe even go back in time and see myself with like my first boyfriend, just my own experiences mostly, because I've read so much about the greats, but to actually go back and see whether my version of events is actually accurate, I'd really like that. I love that answer. Chris? It's exactly the same, and I've said it before. I'd like to go back to the Salford of my mum and dad's childhood. My dad was born in 1929 in Salford. My mum was born in... Recuerdo que le decía, bueno, ese acento es del norte, ¿no? Y bueno, él es de Salford, ¿sí? De ahí de Manchester, y creo que se refiere a ese Salford. 1932. I'd like to see them as children, see the social conditions and fabric that raised them, because I wouldn't be anywhere without those two, the values and the hard work they instilled in me, and the insistence on honesty and decency. I'd really like to see what formed them, and I'd love to see them as a young couple meeting. I have a scarf that my mum gave to my dad in 1951, a green polka dot tootle scarf. I'd like to see that. That's what I'd like to see most of all. Thank you, sir. All right. Ok, bien. Estamos acá compartiendo un especial de Billie Piper en los 20 años de Dr. Joel Gales, y esta pequeña conferencia de prensa esta convención que estaba haciendo, creo que era ¿esto era dónde? ¿En Escocia era? ¿Dónde era esto? Era en el Sci-Fi, For the Love of Sci-Fi. ¿Dónde fue esto? Comic Con, Monopoly Events, pero ¿dónde fue esto? Dice, porque el chico que conduce tiene un acento escocés, ¿no? ¿Escuchan? Sí, acento escocés tiene, pero no sé ni dónde. Lifelong people, please. He was a fantastic doctor, and I was disappointed to see him go after the first. Todos dicen lo mismo, chicos, pero ya está. No va de eso. Vamos a mirar al futuro, ¿sí? Chris defending Billie throughout the entire panel is so lovely. Titi, I really do miss them and wish to... Bueno, lo que más... Veamos la parte buena, ¿no? Veamos que la defendió a capa y espada contra, ¿no? En contraste con el grupo de producción. No sé por qué habla de Phil Collins, no sé por qué habla mal de Russell T. Davies, no sé por qué dice que bueno, no volvería porque tienen que echar a Russell T. Davies.
porque era un caos el set. Y bueno, ahí es cuando le preguntan a él justamente algo así como, bueno, veamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de ahora la vida profesional de ellos dos, ¿sí? Y en este momento vamos a compartir ahora esto, que es el mismo panel con las preguntas que son más relativas a su carrera. Veamos. So who are at another point in your life? Acting or personal? Oh, personal. That's nice. I should have. Oh, my children. Yeah, my children too. Yeah. Professionally, probably when I did the film Let Him Have It, I'd been unemployed for 3 years. Then I got one theatre job, and then I was a lead in a feature film. But most of all, when I got to interview Sir Alex Ferguson 3 years ago, that's when I felt I'd made it. I would as well. Thank you. It's lovely to hear. Thank you. Good choice. Hello. Hi. Just before answering putting my question, I just wanted to say to Chris specifically, it's something you said before in the past about your I don't know, maybe worries about comedy in particularly in the first series. That's in my personal life. It's just something I wanted to say to you, that I really loved your comedy in that season. I think you did a really brilliant job in it. I think it's slightly overpitched, but that's one of the reasons I wanted to do the job. Yeah. I knew that I didn't really have much of Hugh Grant about me. You know, I was this angry, snarling, class-revenging Hamlet type. And I think the one regret I have about leaving is if I'd done a second series, I would have looked at the first series and calibrated the comedy. Some of it's too big. I appreciate the compliment, and I'll give you the $5 later. Bueno, no hay traducción ahí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, es como que le dicen, un panelista, un fan le pregunta a Chris acerca de su paso por su tenure como Doctor Who y realza su labor como comedia, como en episodios como The Doctor Dances, o bueno, You're from the North, Every Planet Has a North, se refiere a eso, y que quizás, y ahí confiesa, y es algo que nunca había escuchado, que se siente quizás frustrado por las cosas que podría haber hecho si hubiese tenido una segunda temporada para explotar un poquito más esa cosa de actor, sí, de character actor, pero también de comediante, que era lo que quería trabajar también él en un show para toda la familia y que al final no pudo hacer, ¿no? Y después agradece al fan y le dice, después te tiro ahí 5 libras por lo que dijiste. But yeah, that was a learning curve for me, dropping some of the intensity and the straight, you know. I've got better at comedy. Some of those episodes I just can't watch because of my gurning. But a question for both of you. I suppose, Chris, you sort of mentioned this about Dalek and Father's Day, but both of those were directed by Joe Ahern, and I feel like some of my favorite stories from that season were by him. By far and away the best director and the key director. I think he directed. We both loved Joe. Yeah, me and Billy. The finale. He directed 7 of 13. He's so responsible for that first series, Joe Ahern. Right. Joe's a huge comic book fan, and what he understood is he shot, particularly Dalek, like a graphic novel. The way he framed stuff, the close-ups. I mean, he's a brilliant director and so deeply immersed in. Amo el acento, ¿no? del norte de Chris Eccleston. Refiere a un director que era director del episodio Dalek de la temporada
de la primera temporada, y decía que este director, que no me acuerdo el nombre, era un muy buen director y muy fan de los comic strips y de los comic books, y cómo lo aplicó en la serie y cómo lo hizo ver como una especie digamos, de tira, de viñeta. Esto tiene que ver mucho también con, quizás, que recuerdan, ¿no? Jubilee, ese audio story de Big Finish, donde aparece Colin Baker, donde, bueno, Russell T. Davies toma esa base de ese episodio y, bueno, la rearma en este plan. Y creo que, no sé si sabía esto Chris Eccleston, pero bueno, está bien que lo saquen de ahí, ¿no? Porque es un hombre muy cargado también es muy intenso. Es verdad, es muy intenso. Bueno, sigamos. Comic book and genre. Yeah. He was key, and he's a beautiful man as well. And Billy, do you have any memories with Joe, like particularly in Father's Day, as Chris points out, like it was, you know, that was like your episode. So I don't know, how was it working with him and to get those emotions? I felt really connected to him. Ay, me tocan Father's Day, chicos. Father's Day es un episodio que no puedo volver a ver porque todas las personas que hemos perdido a nuestros padres es como que demasiado intenso, ¿no? Volver a verlo, lo que decía Billy Piper, volver a ver a tu padre y todo lo que pasa, creo que es uno de los más fuertes emocionalmente, Father's Day. Actually, I didn't always feel like everyone felt connected to him. He was, you know, very much his own man, but I like the fact that he didn't really give a shit what other people thought of him. He felt very much true to himself. He had a brilliant way about him. He was emotional. He's profoundly shy as well, isn't he, Billy? Really shy, but he was in it. Like he was in it, in the moment with you, all about the work. And if he was feeling overwhelmed, I never sensed that. Yeah, I had a really great vibe with him. Really great. And I'm still very close with him. Oh, are you? Yeah, yeah. Oh, that's nice. I worked with him since on Perfect Parents, and we live very close to each other, and we've got a couple of projects that we're trying to get made. Oh, that's nice. So I'm going to send the bucket round for money. Yeah, we're still very close. That's great. Glad to hear it. Thank you. Hello again. Hello. I asked both of you earlier in regards to like what advice you had for like aspiring performers and actors and such. So I suppose to twist it slightly, I would ask what inspires each of you personally, or what inspired you to pursue a career in acting or performing, be it acting, or I know Billy as well, you're also a singer as such. I was just wondering what inspires each of you personally, be that professionally or just inspired you towards a career as performers as such. So for me, I think it is life that inspires me. I can go a long time without acting, and in many ways, I feel more mentally together because of that, if I'm honest. Like I find filming as I get older quite mentally exhausting and tricky when you've got a family. But then I always reach a point where I feel completely rocked by something I've either experienced in life or seen in life, or a sense of the world that just brings about so much emotion. And I know the only place to put that is in acting, as a sort of way, as a release, as a way to sort of express feelings that maybe I can't express in life. So always just constantly inspired by the world that we live in. Thank you. Thank you. Bien, es evidente que, bueno, ya está, ¿no? Las preguntas, ¿no? Chicos, basta con las preguntas, o sea. A ver. The first job she ever had was to deliver a message to the Adelphi building. So then in 1983, those years, 1981, every time I walked up those steps, I thought of my mum, a child, working a 40-hour week.
So I thought, well, this is Bobby's job, you know. So the fact that I learned to act in Salford is massive to me. That's great. Thank you both. Thank you. Aquí yo amé esta declaración de principios que siempre lo hace acerca de Salford como su lugar de pertenencia, digamos, sí, en realidad su pueblo, ¿no? Aprender a actuar en Salford viniendo de una familia de clase trabajadora y lo enfatiza de una forma muy, muy importante. Bueno, chicos, llegó la hora de ver el Doctor Who Unleashed. ¿Qué dicen? ¿Quieren o no? Bueno, vamos a hacer una pausa ahora chiquita, ¿sí? Yo voy a hacerme a little cup of tea. Saludos a la gente de Doctor Who en Bogotá, a los amigos también. ¿Quién puso acá? Quiero mandar un saludo especial a un chico de Chile que en TikTok me dejó ahí un like al video del otro día donde yo estaba... Gracias por eso, no sé por qué. Ay, se me quedó sin internet acá, perdón. Déjenme mandar saludos y ahora... Voy a hacerme una tacita de té porque hace mucho frío acá y ya es muy tarde aquí en Argentina, ya hay que irse a dormir, ya sé. Así que bueno, gracias por su tiempo y sí, vamos a ir a Doctor Who Unleashed. Quería agradecer a, digamos, se llama Juanonauta, es un chico de Chile, ¿sí? Que dice lo siguiente. Bueno, respecto de la semana pasada, amé este comentario para mí y siendo bien sincero, un reboot sería la gran solución para el Doctor. Explíquenme lo que sería un reboot completo porque no lo llego a entender del todo. O sea, le den un cierre digno a esta serie y a partir con un inicio de cero, con un doctor o doctora con todas las reglas claras y así las nuevas generaciones poder disfrutar de la mitología de ese mundo tan rico, pero que difícilmente se puede acceder porque no hay capítulos clásicos con subtítulos para poder disfrutar. Juano, querido, si estás viendo este video, bueno, contáctame, ¿sí? Yo tengo acceso al BBC iPlayer y podemos ver, hacer un watch party, hacerlos... podemos engañar al sistema. Aquí en YouTube es imposible. De hecho, lo estoy diciendo ahora y ya me va a caer un copyright infringement por hablar de esto. Yo tengo el BBC iPlayer. De hecho, hoy estuve viendo los especiales de la BBC 2 de los sábados a la tarde que hacen unos especiales hermosos de música. Muy recomendable, pero bueno, no se puede ver el BBC iPlayer por fuera del Reino Unido. Yo tengo la posibilidad de poder verlo. Y, Juan, si quisieras ver una saga o lo que sea, bueno, llámame, contactame y vamos a buscar la forma de poder ver. Tengo la versión a colores de War Games que está incluido ahí en el pack del Classic Doctor Who, ahí en BBC iPlayer, y no sé qué decirles. No puedo hacerlo aquí porque pongo un segundo y ya me bajaron el canal. Chicos, tengo muchos videos. Así que, Juano, si ves este video, sí, mandame un mensaje a mis redes y vemos la forma de poder ver algo con subtítulos de Doctor Who clásico. Obviamente con subtítulos en inglés, ¿sí? Eso es todo lo que te puedo decir. Bueno, ¿qué más dice? Dice, no hay capítulos clásicos con subtítulos para poder disfrutar y entender lo que trataron de hacer en las últimas 2 temporadas con el Doctor de Ncuti. También comenzar a buscar nuevos buenos guionistas, gente curtida en la ficción, porque el Doctor necesita de eso para generar atracción. No puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora digo, tiene que ser del riñón de Doctor Who. Yo diría, para que un guionista no haga ninguna macana, como decimos en Argentina, tiene que tener una entrevista a fondo desde, no sé, qué día se transmitió el primer episodio de Pyramids of Mars o cuándo apareció por primera vez la fecha de estreno de Terror of the Autons o cuánto tiempo estuvo sin transmitirse Doctor Who entre la cancelación y la vuelta de Colin Baker, o quizás preguntas de mitología, ¿no? De Doctor Who, la hermandad de Khan, o cosas así, para que hagan un examen tipo un TOEFL, ¿no?
serie de 4 módulos y pueda demostrar que es un fan como lo fue Russell T. Davies y como lo fue Steven Moffat, que nos dieron los mejores arcos narrativos, como River Song y como estas historias que quisieron también tener un arco y que, como decía la semana pasada, lamentablemente la pregunta era ¿por qué, por qué, por qué y por qué? Eso es lo que decía. Así que bueno, Juano, te entiendo el comentario. Y bueno, sí, los guionistas tienen que ser del riñón de Doctor Who y tienen que cumplir con esas expectativas. Y tienen que saber todo, todo. Porque Juano, tú dices, saludos a la gente de Chile también, tú dices, gente curtida en la ficción. Yo no quiero un guionista o un guionista que trabajó en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney. Yo no quiero más a Disney. Basta de Disney. Perdón, pero bueno, no, tiene que ser un Whovian hardcore que haya estado como Chris Chibnall, que no lo quiere nadie, pero estuvo en la Doctor Who Appreciation Society y bueno, fue activista para que no la cancelen en su momento. Y después dice, menos happy friendly, la serie, decir, bueno, generar atracción y menos happy friendly. La serie, pues, revisando el 9º Doctor, pues han infantilizado demasiado el show. Bueno, ahí difiere un poco de que han infantilizado el show. No, el Doctor Who es un show para toda la familia. En primer lugar, el show comenzó siendo un show no educativo, no entretenido y que atraía a la familia a la hora de tomar el té en ese momento. Ese es el espíritu del show. Recordamos ayer con un amigo, con Ismael, un Julian, que mandamos un abrazo, uno de mis alumnos, que me decía que recordábamos cuando habíamos ido a ver a Rosa Parks, cuando fue el capítulo Rosa con la doctora, o cuando ese emocional capítulo, cuando van a ver a Van Gogh y lo llevan a un museo, y eso yo no puedo, pero me pone emocional acordarme, no que hubiese pasado. Sí, se puede hacer eso, es educativo. Aprendemos que yo antes de eso no sabía que Van Gogh, mi padre me había dicho, era una persona que estaba loca, que se cortó la oreja. Y resulta que Van Gogh, según los que saben, es uno de los mayores exponentes de la pintura universal. De eso aprendí yo de Doctor Who también. Así que bueno, creo que no es de infantilizarlo, es decir, hacer un family show, que nos sentemos todos juntos y también que los chicos se escondan detrás del sofá, como dicen siempre, ¿no? Bueno, gracias por tu comentario, Juan, un abrazo muy grande. Bueno, a ver, ¿quién más está por ahí? Dice, un reboot como lo hizo Galáctica, creo que va a estar Galáctica, ¿no? Pero realmente de cero, retomando lo útil y quitando la morralla, no sé qué será eso, la moralina, ¿será? O la morralla. Después explícame qué es eso, Juan. Y agregando cosas nuevas a esta nueva versión del doc desde cero. Ejemplo, mostrar a Gallifrey con la primera encarnación, o qué sé yo. Wow. Es muy profunda ese análisis y creo que requiere ir a la mitología a fondo, ¿no? Es una muy buena idea, es un gran punto, pero bueno, habría que ver qué piensan los poderes ahí arriba en la BBC hoy día, que no hay nadie que decida nada, ¿no? Y aparte son bastante conservadores. Bueno, gracias por los comentarios de acá del stream pasado. Chicos, estamos yéndonos. Déjame ver acá que si tengo algo más para decirles. Bueno, Doctor Who Unleashed no lo merecen. No lo merecen. No. Porque se portan muy mal. A ver. Veamos. Estoy buscando 20 Years in Wales. No puedo, chicos, compartir videos. No puedo porque no me van a matar. Esto ya lo vimos. Bien. Chicos, esto es material. No, esto es material de la BBC, ¿sí? Bueno.
Tenemos una foto acá, ¿sí? De un Doctor Who Unleashed que se estrenó. Déjenme ver, por favor, en mi BBC iPlayer. ¿Me dan un segundo? Ay, por favor, no tengo activado el VPN. A ver aquí. Esto es en vivo, ¿eh? ¿Alguno quedó medio traumado después de los comentarios de lo que dijo de lo que dijo Chris Eccleston? A mí no me sorprendió para nada, ¿eh? Igual la confesión fue bastante, ¿no?, esclarecedora, diría yo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué les puedo decir? Ahí los tenemos ellos dos hermosos. Y, a ver. Estoy buscando el Dr. Juan Lynch para ver si podemos filtrar algo ahí que no nos maten con los temas de copyright, ¿no? A ver, no. No está. No está. No. No puedo entrar ahora, chicos, no puedo entrar ahora a mi... Hay un stream las 24 horas del tema Duga Do de la canción. Me está volviendo loco eso. No lo pongan porque los puede volver loco en serio. Veamos, voy a ver los playlists, Dr. Who Unleashed. A ver si está aquí. No lo han estrenado todavía. No, están todos los making of. No. A ver. Sí, no hay nada acá. Ahí está. Bueno, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a intentar conectar ahora, si me dejan, al BBC iPlayer. Sí, ya sé, me van a meter preso. ¿Me aguantan? Voy a poner aquí un poquito de ambience. Voy a hacer esto. Ahí. Y voy a poner un poquito de musiquita. ¿Sí? ¿Me esperan por ahí? Bueno. A ver qué puedo poner acá. Voy a conectarme, ¿sí? Ya vengo.
Bueno, adivinen qué. A ver si me sale esto. No puedo poner, ¿sí? No me hagan hacer estas cosas, ¿sí? No puedo poner audio acá, ¿sí? Porque ya vamos a tener problemas. Ya del vamos a tener problemas, ¿sí? Bueno. Esto es el Doctor Who Unleashed 20 Years in Wales. Esto cierra, chicos, la celebración del el especial de Billie Piper que habíamos prometido. Bueno, creo que después lo voy a editar a esto, ¿sí? Así que los que no estén acá, lo lamento, chicos, no se va a poder repetir, ¿sí? Bueno, voy a poner los subtítulos. Tiki, ahí va. Bueno, acá está Stefan con Russell T. Davies, ¿no? Hablando de cómo fue el proceso creativo, ¿no? Que llevó a crear lo que hoy es, ¿no? Big Wolf, ¿no? Como productora allá en lo que se convirtió en una apuesta como era BBC Wales y hoy día es la base de operaciones de Doctor Who allá en Gales. Bueno, acá habla Billy de no haberlo conocido a, a Chris Eccleston. Esto, chicos, lo vamos a cortar después, ¿eh? No podemos. Pero bueno, obviamente decíamos lo que hablábamos recién en la convención, ¿no? Acerca de ella hablando de Chris. A ver, acá están ellos dos. Sí, yo sé que quieren ver esto, ¿no? Bueno. A ver, tengo alguna... Capaz que ya me bajaron el video, no sé. A ver. Estoy pasando fotos nada más, no estoy diciendo nada. Bueno, por ahora nada, ¿no? Bien. The first time I saw the Dalek was around Russell T. Davies. He cried. Bueno, sí, como todo fan, ¿no? Esto fue la primera vez, esto fue el episodio Dalek, ¿no? A ver. Bueno, habla de cómo evolucionó ese, ¿no? Pepper Pot a, ¿no? Elevate y demás, ¿no? Bueno, esta fue la foto de prensa, como todos sabemos, ¿no? Del reboot. Una chica, una artista pop muy conocida, con un actor de carácter, ¿no? Que encarnaba a completamente, ¿no? La versión totalmente reboteada, como decía el amigo Juano de Chile. Saludos a Juano, date una vuelta por el canal, ¿sí? Bueno, acá hablamos de, bueno, el tenure de acá, ¿no? De Tennant. Hermosos riendo ahí.
Los Weeping Angels, chicos, please don't blink, don't blink. Fue una genialidad, es mi favorito, ¿sí? Mi favorito es Steven Moffat. Ese episodio junto con The Empty Child y después todo lo que fue el tenure del Eleven Doctor, River Song y Peter Capaldi, creo que fue épico, creo que fue genial y me encantó y a muchos de ustedes también, seguramente, ¿no? Bueno, están hablando ahí del capítulo, ¿no? De Blink. Y después vino, ¿quién? No, natilla con pescado, qué asco. Y una hermosa chica escocesa llamada Amelia Pond. Amelia Pond, que cuando se regeneró no pudimos otra cosa que no romperlos en lágrimas y verla ahí corriendo alrededor de la TARDIS con un agonizante doctor, ¿no? Diciendo I will always remember when the doctor was me, y ya me quiebro de solamente pensarlo, ¿no? Esa niña que era Amelia Pond, Amy Pond, ¿sí? ¿Qué decir de ese? Lo odiaba, lo odiaba, obviamente, ¿no? Lo odiaba, como todos ustedes. Pero bueno, después lo aprendimos a amar como a todos. Veamos. Hay una nota, hay una nota, ok, hay una nota a Karen Gillian. Bueno, un poquito del tenure de Matt Smith. Por ahí habla la amada Bill Potts, ¿no? Oh. Y ahí está hablando por ahí Jodie. Están todos, chicos, están todos, ahí me muero. Bueno, ¿quieren verlos juntos conmigo? Bueno, mándenme un mensaje, ¿sí? Vayan a mis redes y veámoslo juntos en otro lado. Yo me comprometo a buscar la forma de ripearlo esto y de que lo veamos juntos. Asesores de vestuario, ¿qué decir del vestuario, no? Bow ties are cool. Ahí está. También tiene que estar el team de la doctora, ¿no? The Fam, ¿no? La doctora fugitiva también aparece. Aparecen locaciones. Aparece, bueno, el vestuario y aparece el señor que nos fue antes de tiempo, los especiales, no lo podíamos creer aquí, ¿no? Y aquí estamos viendo el final del rodaje del wrap-up, ¿no? Del tenure de Ncuti Gatwa, Cardiff, ¿sí? El puente famoso de Cardiff, en Cambre. Amo, saludos a mis amigos ahí en Gaiman, la colonia galesa, que los amo tanto y siempre quise aprender galés. Bueno, acá hay una especie de conclusión con todo el equipo técnico y obviamente Stefan ahí conduciendo todo. Está Bill Potts, por ahí está, también está Jazz y está Jodie, están ellos dos y están haciendo la conclusión, ¿no? El gran Moffat, Chris Chibnall, y dice Doctor Who, the show that constantly renews little hints she gave us during our interviews. Dice que dice, we met a lot of fans and there's always features, so I would do it. When the bombs drop, darling, you can say no. Okay, no, bueno. ¿Qué querés que te diga? A ver acá. No puedo, chicos, no puedo. Aquí está Rory. Everyone who works on Doctor Who does it for a while, not forever. Es evolution.
Igual, Chris, no dijiste ningún secreto, ¿sí? Bueno. The Unleashed team had absolutely no idea about Billy's return. So it only seems right to play out by sharing some of the cheeky hints, ¿no? Que nos dio, que no es nada más y nada menos que lo que ya sabemos, ¿no? Que no tiene ni puñetera idea de lo que va a ser su tenure como continuación de Doctor Who. Y hasta acá llegamos con esto. Espero que les haya gustado, chicos. Este fue el live de especial Billie Piper. Espero que les haya gustado, donde compartimos el especial de 20 Years in Wales, ¿sí? Donde vimos un poquito de el tenure de todos los doctores de Wales. Vimos un poquito de la convención en la cual participó Chris Eccleston con Billie Piper, donde tira pistas, pero tenemos, chicos, 2 años para esperarlo, así que lamentablemente no les puedo decir más nada. Gracias por unirse. Voy a desconectar el VPN. Esto fue todo desde acá. Espero que no nos manden el preso, porque ya me va a venir un copyright infringement. Lo voy a editar ya, lo voy a cortar ya, ¿sí? O lo voy a bajar directamente, disculpen, pero bueno, no queda otra. Gracias por disfrutar con nosotros este stream. Nos vemos el sábado que viene. Únanse al grupo, está ahí, lo dejo en la descripción, Jubians Latin American Fans. Nos vemos la semana que viene. Chao.